Continuando con nuestra serie de devocionales y estudios bíblicos para una vida abundante, quien les habla es el apóstol Raúl Ponce, maestro de la palabra, pastor, evangelista, conferencista. Y en esta mañana queremos hablar de la Biblia. Hemos entendido que la Biblia es la palabra de Dios y hemos entendido que es importante que podamos aprender un poco más acerca de este libro tan maravilloso que ha sido bestseller a lo largo de la historia y que ha sido muy perseguido a lo largo de la historia, en especial el Nuevo Testamento. Entonces vamos a hablar de la Biblia. ¿Pero qué es la Biblia? Biblia significa biblos y su traducción corresponde a libros. Está compuesta por 66 libros, dividida en dos grandes partes. Una es lo que se conoce como el Antiguo y la otra es como se conoce el Nuevo Testamento. Entonces en la Biblia tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Allí encontramos nosotros muchas historias, muchas revelaciones, muchas alegorías y también encontramos la palabra de Dios. Sí, la Biblia en definitiva no es simplemente una agrupación de libros. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ¿pero cuál es el objetivo que tiene la Biblia? La Biblia ha llegado al ser humano para que sea una revelación divina. Digamos que Dios se revela a la humanidad a través de los hechos acaecidos sobre la humanidad a lo largo de la historia en su relación con Dios. Pero hay varias formas de revelación de Dios. Hablemos de la revelación de la Biblia y la revelación de Dios en la Biblia hacia el ser humano. La Biblia tiene como objetivo el ser una revelación absoluta de Dios, de sus obras, de un programa divino que afecta a toda la humanidad. Nos muestra un Dios infinito, a un Dios que busca relacionarse con el ser humano y que así lo ha hecho a lo largo de la historia. Y entendemos que esta revelación de Dios es esencial para el cumplimiento de sus propósitos. Es por tanto entonces que la Biblia es razonable, y es razonable que nosotros, los lectores de la Biblia, esperemos que ese creador manifestado y revelado a través de sus páginas se comunique también con nosotros y que se nos revele a nosotros su voluntad, sus propósitos para cada una de nuestras vidas, para cada uno de nuestros quehaceres diarios, incluso para cada una de nuestras emociones. Hay una revelación de Dios y una voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Sí, a vos que me estás escuchando, a usted que me está escuchando, hay una revelación de Dios para tu vida. Ahora vamos a ver tres puntos fundamentales en lo que respecta a la importancia de la revelación. Vemos la revelación de Dios en la creación, el poder eterno, el carácter de Dios, la manifestación de Dios lo vemos también en la creación. Todo lo que nos rodea no fue una casualidad, no fue un accidente cósmico, sino que fue un diseño. La forma en la cual Dios diseñó la humanidad y la cual Dios diseñó todo lo que existe está en su sola voluntad. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo, y aquí viene lo interesante, de modo que no tienen excusa. O sea, no podemos decir que Dios no existe, que Dios no está. No podemos decir que esto fue un mero accidente, porque todo fue concienzudamente, a conciencia, creado, realizado y formado. El mundo de las cosas naturales que nos rodea es una obra de Dios. Nos muestra que Dios es un Dios infinito en poder y en sabiduría y que ha hecho un diseño único. Ha creado todo un mundo visible y todo un mundo invisible con un propósito inteligente. Dios se nos ha revelado en toda la creación. Hay otra revelación y otra forma de la manifestación de Dios al ser humano en ese intento de comunicación con nuestras vidas, que es Cristo.
Cristo Jesús, su Hijo. Entonces hablemos de la revelación de Cristo. Cristo es la suprema revelación de Dios, que fue suministrada, fue entregada a través de un ser humano, el hijo de un carpintero, nacido en Belén de Judea, para que a través de él nosotros tengamos comunicación directa con Dios. Ya no es solamente Dios manifestándose a nosotros o revelándose a nosotros, sino que ahora nosotros también podemos hablar con Él. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, Dios se comunicó de tal manera con nosotros en su plan de revelación a través de su palabra. La Biblia lo declara a Cristo Jesús como el verbo hecho carne. El verbo hecho carne, o sea, la palabra personificada, la palabra hecha un cuerpo, y nacido de mujer, y nacido bajo una ley, o sea que vino a nacer hombre natural en un mundo natural, pero siendo a su vez un ser sobrenatural. El Hijo de Dios vino al mundo para revelarse a sí mismo, Dios, a toda la humanidad, en una forma que se pueda comprender. Por eso nació en forma humana, por eso ha nacido de mujer. Entonces la llegada de esa encarnación de la palabra es la que ha traído la diferencia, es la que ha marcado un antes y un después en la relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Jesús mismo llegó a decir en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él mismo confirmando que era la manifestación o la revelación de Dios. Entonces, quien conoce a Cristo, también conoce a Dios. Nadie puede decir que conoce a Dios si no conoce a Cristo. Otra revelación, y aquí vamos a profundizar un poco más, es la revelación en la palabra, la revelación en la palabra escrita. Dios se manifiesta al ser humano a través de la Biblia, a través de libros escritos por manos de hombres que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. La palabra escrita de Dios, la Biblia, es capaz de revelar a Dios en forma explícita, con muchísimos más detalles de los que podemos ver en la persona de Cristo. Entendamos que Cristo anduvo en la tierra por 3 años y algunos meses como Cristo, como el hombre de Dios, como Dios hecho hombre en la tierra, manifestando su poder, su amor, su misericordia, su grandeza, pero fue durante un corto periodo de tiempo. Sin embargo, nosotros en la Biblia tenemos 5.000 años de historia y algo más también, que nos muestran a nosotros y nos revelan a nosotros el carácter y la presencia de un Dios sobrenatural y de un Dios todopoderoso. Entonces, la Biblia nos muestra a nosotros a lo largo de todo su desarrollo que hay una revelación de Dios al hombre y está escrita, expone una forma clara, una forma convincente y muy directa todo lo que concierne a Dios y a una revelación de Dios y a una relación con Dios, en base a la obediencia, en base a la misericordia. Y hemos visto a lo largo de la historia muchos ejemplos de lo que ha sido una vida de relación con Dios. Y lo hemos visto en el pueblo de Israel, lo hemos visto en las naciones que rodean a Israel, ¿verdad?, escritas en la Biblia, y todo lo que ha acontecido a quienes han vivido bajo sus términos. Nos proporciona la Biblia un registro detallado y minucioso de cómo es la revelación de Dios en la palabra, y a su vez nos manifiesta lo que habría de venir en un futuro, porque nos habla de Cristo, nos habla de los tiempos finales y otras tantas cosas de suma importancia. Ahora, seguimos avanzando en esto de la revelación de la Biblia. Toda la historia del ser humano es fantástica. Y a lo largo de toda la historia nosotros podemos recoger, situaciones en las cuales tanto hombres como mujeres en cualquier país del mundo han vivido situaciones límites. Y aquí en esta zona del mundo, aquí en el Río de la Plata, en Uruguay más precisamente, y en países aledaños, hay una frase que define lo que quiero decir: tiene un Dios aparte. Cuando vivimos situaciones límites y salimos airosos de esas situaciones límite, increíblemente, ¿verdad?, cuando el desenlace podía ser una tragedia,
el desenlace terminó siendo algo bueno, y hay una frase que objeta toda esa situación, que la envuelve, y que esa frase dice: tiene un Dios aparte. Dios ha suministrado para el ser humano una revelación especial, porque Dios ama al ser humano y lo cuida. Hemos visto a lo largo de la Biblia muchas situaciones que hablan directamente en el trato de Dios con el hombre, cómo Dios cuidó al hombre, lo formó, lo hizo y lo enseñó en el Edén, cómo Dios se manifestó, cuidó y obró a través de los profetas del Antiguo Testamento, y cómo Dios obró y se manifestó a través de Cristo y a través de los apóstoles con la venida del Espíritu Santo después de Cristo. Entonces la Biblia sin duda es una revelación especial de parte de Dios, y hay una revelación especial en cuanto al trato de Dios con el hombre y del hombre con Dios en la persona o en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la manifestación de Dios en la actualidad. Así como el Espíritu de Dios nos trae claridad en cuanto a la Escritura, sí, el Espíritu Santo es el que nos enseña la Biblia, el Espíritu Santo es el que nos habla a través de la Biblia. También hay una legítima presencia y manifestación de Dios en el ser humano directamente, hoy, aquí, y ahí donde tú estás, hay una revelación directa de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él quiere revelarse al ser humano, Él quiere hablar con el ser humano, y Él quiere que el ser humano hable con Él. Por eso encontramos muchas enseñanzas en este libro que nos hablan acerca de esto, nos dan claridad y nos dan luz de cómo debe ser la vida del ser humano para que esa relación sea permanente y que sea de bonanza. Ahora, veamos la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en la Biblia nos muestra una revelación más profunda. ¿Por qué? Porque nosotros humanamente no podemos comprender las cosas de la Biblia, porque no nos da la cabeza para entender cómo Moisés dividió el mar, no nos da la cabeza para entender cómo en plenas batallas en las cuales el pueblo de Dios tenía una derrota asegurada, cuando Dios le habla al pueblo de Dios diciéndole: quédense quietos y vean cómo yo los defiendo, y ellos sin hacer nada solamente esperaron, y al día siguiente todos sus enemigos estaban vencidos. Dios se manifiesta y se revela, el Espíritu Santo nos da confirmación, el Espíritu Santo nos da la certeza de que Dios obra a través de nosotros. Entonces el Espíritu Santo nos trae luz sobre la palabra, el Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios. Entonces necesitamos ser enseñados por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2.13, Primera de Corintios 2.14, podemos leer y marcar en nuestras Biblias Primera de Corintios 2.10 al 14. Y allí en el final del versículo 14 dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de ser discernidas espiritualmente. Leamos todo el pasaje. Primera de Corintios 2, versículo 10 al 14. Dice así, miren qué maravilloso. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¡Qué tremendo es esto! Este versículo es central en el Nuevo Testamento y es un eje para toda la Biblia. Nos dice que toda la Biblia puede ser comprendida y entendida a partir de la revelación del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Esto es tremendo. Pero dejando de lado lo espiritual y volviendo un poco más a lo natural del ser humano, la Biblia tiene que ser interpretada. La Biblia es revelada, es una revelación de Dios, pero la Biblia también es un libro que tiene que ser interpretada con coherencia, con lógica, con racionamiento. Entonces, la Biblia debemos entender que es un todo. Hay muchas historias, hay un Antiguo, hay un Nuevo Testamento, hay 66 libros, hay miles de años de historia, hay reyes, hay sacerdotes, hay profetas,
Hay diablos, hay demonios, hay un Espíritu Santo, hay un ángel de Jehová. Hay un montón de historias en la Biblia que por el Espíritu de Dios sabemos que es palabra de Dios, pero en la lógica es un libro que debe ser leído y debe ser interpretado correctamente. Entonces, al interpretar la Biblia, nosotros no podemos tomar un texto separado de toda la Biblia, sino que ese texto debe ser contenido por el resto. Por eso vamos a encontrar verdades absolutas en la Biblia que se confirman desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. No puede ser contraria. No podemos sacar de un texto de la Biblia y decir esta es la verdad, porque para que sea la verdad tiene que ser confirmada por la misma Biblia. A ver si me están entendiendo. Lo que está confirmado como palabra de Dios debe ser confirmado en toda la Biblia y no solo en una parte de un versículo o de un texto. ¿Se entiende? Entonces, la Biblia debe ser entendida como un todo, y en ese todo hay un propósito. Después de ese todo tenemos lo que vendría a ser un mensaje particular. Cada libro, cada historia de la Biblia tiene una razón de ser. La interpretación de la Biblia tiene que ser siempre tomada en consideración con un propósito puntual en el tiempo y el espacio, en la historia de una nación o de una persona o de un rey. Entonces, nosotros no podemos concebir que si usted estudia el libro de Eclesiastés, a usted no le va a decir lo mismo que el libro de Apocalipsis. Van a hablar de dos cosas muy distintas. Entonces debemos entender que cada libro y cada situación corresponde a un tiempo para una correcta interpretación de la Biblia. En este tipo de cosas nosotros podemos ayudarnos con algunos libros como hermenéutica, ¿verdad? Como una exégesis, libros que nos enseñen a hacer una buena exégesis. Pero un buen libro de hermenéutica nos puede ayudar a nosotros a entender todas estas cosas. Para quien quiere estudiar, para quien quiere formarse en la buena interpretación de la palabra. Entonces tenemos un propósito absoluto, un mensaje absoluto, tenemos un mensaje particular o puntual en un momento de la historia para una persona en particular, pero también tenemos, como son libros y son en algunos casos son cartas, tenemos que ver a quién va dirigido. Como decíamos recién, lo que nosotros leemos en Eclesiastés no se va a leer en Apocalipsis, porque está escrito para destinatarios diferentes. Entonces, mientras toda la Biblia tiene una inspiración de Dios, no toda esa inspiración es igual y aplicable. Por eso es que hay destinatarios específicos. Hay muchas falsas doctrinas que se han producido a lo largo de la historia porque han tomado una parte de la Escritura y la han aplicado al todo, y eso no está correcto. Entonces tenemos que tener cuidado en cuanto a una correcta interpretación de la palabra de Dios. Después tenemos el contexto. Va dirigido hacia una persona, hacia una nación, hacia un rey, pero también hay un contexto inmediato y hay un contexto entendido. Entonces, es importante que consideremos la exposición del texto, la exposición del mensaje, y que consideremos el contexto inmediato. ¿Cómo era la situación política, social, religiosa? ¿Con qué frecuencia se proporcionan señales al respecto del contexto inmediato? Y es fácil de entenderlo leyendo versículos anteriores, versículos siguientes o capítulos anteriores y capítulos siguientes. Allí vamos a poder encontrar nosotros el contexto. Entonces, cuando nosotros hacemos esto metódicamente, estamos haciendo lo que se llama una exégesis. En una exégesis lo que nosotros hacemos es hacer una interpretación correcta. Y para eso es bueno también nosotros ayudarnos de algunos textos en hebreo, algunas traducciones del griego, para poder entender el significado de algunas palabras y poder darle cuerpo a ese contexto, para hacer una buena determinación, para hacer una buena interpretación de lo que dicen los textos en cuestión. Entonces, por esta razón, nosotros debemos entender que las promesas que fueron dadas para Israel no son las mismas promesas que fueron dadas para la iglesia, porque son dos destinatarios diferentes, hay dos contextos políticos, sociales y religiosos totalmente diferentes. Entonces no las podemos espiritualizar de la misma manera porque el pueblo de Israel no tiene a Cristo y la iglesia sí. Entonces son realidades diferentes, y son realidades diferentes a la que viven los pueblos vecinos de cada uno. No podemos pretender que la obra del Espíritu Santo que está actuando en mi vida esté actuando igual en la vida de alguien que no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo. Entonces debemos tener cuidado en cuanto a las reglas de interpretación.
y para no cometer errores. Y esto es apasionante. Esta es una enseñanza muy breve, es un resumen muy breve de cómo leer correctamente la Escritura y de lo que es la Biblia. Debemos razonar y tener también precauciones, ¿verdad? Porque al interpretar la Biblia nosotros no podemos considerar la Escritura como una revelación simple, sino que es una revelación absoluta, ¿verdad? La Biblia es una palabra que está cerrada. Esa es la palabra de Dios, pero está la revelación que el Espíritu Santo da sobre la palabra y sobre las situaciones que nos corresponden a cada uno. Necesitamos ser enseñados por el Espíritu Santo. Entonces, con esto cerramos diciendo que la Biblia tiene una intencionalidad única, que es comunicar la verdad. Comunicar la verdad. Y cuando esa verdad está interpretada adecuadamente, nosotros vamos a encontrar un sistema doctrinario armonioso y no contradictorio. Vamos a encontrarle sentido a lo que leemos y nosotros lo vamos a aceptar en nuestro corazón y en nuestro entendimiento como palabra de Dios y vamos a decir amén, es palabra de Dios, es mi Dios el que me está hablando. Que Dios le bendiga y será hasta la próxima enseñanza.